habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y hoy la novia dice: abajo ven, ya la vid dio fragancia. Y hoy la novia. Situación, mire, todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Si usted dice: no, pues yo no peco, la Biblia lo declara mentiroso. Así dice la Biblia. Entonces todos somos pecadores, hermano. No podemos nosotros justificarnos. Tenemos una naturaleza, quiero decirle, pecaminosa. Un día vamos a ser transformados. Y ya no vamos a pelear con nuestra carne. Porque por el momento, hermanos, tenemos un pleito entre el espíritu y el cuerpo o la carne, ¿verdad? O el alma, porque en realidad es el alma donde están los deseos pecaminosos. Pero y cuando muchas veces nos acercamos, ¿verdad? Al Señor, porque acá, hermanos, en la iglesia venimos a acercarnos al Señor. No viene usted a acercarse a alguien humano, ¿verdad? Sino que viene a acercarse al Señor. Mire qué lindo es que a mí el Hebreos, la carta a los Hebreos, que pues no tiene quien le escribió, pero en realidad se cree que fue Pablo, ¿verdad? Fíjese que me bendice mucho. Y ahí dice que aquello que se dio en el pueblo de Israel, la manifestación aquella donde se dieron la ley, ¿verdad? Y todo eso fue con gloria. Si usted se recuerda, ¿verdad? Cuando se dio eso, hermanos, hubo, dice la Biblia, que en ese monte habían relámpagos, truenos, y la gente estaba asustada de lo que estaba pasando ahí. Moisés estaba recibiendo la ley y había una gloria bien grande ahí. Y dice que nosotros, bueno, de hecho se recuerda, ¿verdad? Que cuando Moisés bajaba, se tenía que poner un velo en la cara porque el rostro le brillaba. Yo se lo he dicho muchas veces. Y es que a mí eso, hermanos, me bendice mucho. Me gusta, pues. Y entonces dice que el rostro le brillaba y la gente no lo podía ver. Necesitaba unos lentes antirreflejantes, ¿verdad? Para poderlo ver. Y esa era gloria, hermanos. Era una gloria visible. Era una gloria que se podía hasta palpar, porque podían ir y podían tocar el monte. Pero dice que nosotros no nos hemos acercado a un monte que se pueda tocar, sino que nos hemos acercado a una ciudad celestial. A Sión, dice que nos hemos acercado, hermanos, a la ciudad santa, a la ciudad de los primogénitos, a la ciudad donde están los justos siendo perfeccionados. Y nos dice, hermanos, que eso tiene más gloria todavía. Ahora somos bien incrédulos porque no podemos verlo, porque no podemos ver el brillo que ustedes piden, porque no podemos palpar, porque no oímos truenos, porque no vemos relámpagos, hermanos. Por eso de repente nos volvemos incrédulos y creemos que acercarnos a Dios es cualquier cosa. Pero quiero decirle que lo que ahora nosotros tenemos, hermano, y lo que estamos conmemorando esta mañana, tiene muchísima más gloria que lo que vivió el pueblo de Israel. Si usted lee todo el capítulo 11, ¿verdad? Donde están los héroes de la fe de Hebreos, ahí dice, hermanos, todo lo que ellos alcanzaron, todo lo que ellos conquistaron, todo lo que ellos vivieron. Y dice que ellos, fíjese, murieron sin recibir lo prometido. Sí, ya lo he leído, ¿verdad? Habiendo, dice, reservado Dios para nosotros algo mejor. Y es esto, hermano, lo que tenemos nosotros ahorita. Quiero decirle que esto de lo que vamos a participar ahora, quiero decirle que usted no es digno para empezar. Y ni yo tampoco. El Señor nos hace dignos.
Pero quiero decirle que esto es glorioso. Aunque aquí no hayan relámpagos ni hayan truenos, es glorioso, hermano. ¿Por qué? Porque estamos conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el rescate que Él pagó con su muerte. Y eso es glorioso, bendito Dios. Eso es glorioso. Y lo tenemos que recibir en fe y recibir no solamente, ¿verdad?, la manera literal, el vino y el pan, sino que también todos los beneficios que conlleva eso, el poder ser sanados, el poder ser libertados. Y esta mañana yo vengo a declararle que se le es quitado todo oprobio. Porque a eso quería llegar y no he llegado. Que cuando nosotros venimos, hermanos, traemos tantas secuelas. ¿Verdad que sí? No solo de una vida pasada, que tal vez yo me crié en el Evangelio, pero hermanos, sin embargo, el diablo siempre hace cosas y aparte de eso, de repente uno no entiende tantas cosas, ¿verdad? Y está dentro de la iglesia, pero sin recibir los beneficios que tiene la palabra del Señor y Dios mismo con nosotros. Entonces, hermanos, y ya muchas veces dentro, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, pasamos situaciones que nos agobian, situaciones que traen oprobio a nuestra vida, pero quiero decirle que el Señor no es lo que ha diseñado para nosotros. El Señor lo que ha diseñado para nosotros es una vida sin oprobio. ¿Por qué? Porque Él fue vituperado, quiero decirle. Y Él dice, mire, dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro, hablando de los héroes de la fe que está en el capítulo 11, ¿verdad? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y mire, y corramos con paciencia. Se quedó trabado. Ay, no sé qué es lo que pasa, ¿verdad? Algo tenemos que actualizar, decía mi esposo, yo no sé qué, pero... Ya, ¿verdad? Hoy sí, vamos a ver. Dice, mire, puesto le voy a leer desde el 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego le coloreé ahí, y corramos con paciencia. Y eso le iba a decir. ¿Usted ha visto a alguien correr con paciencia? ¿Verdad que está raro eso? Imagínense, usted tiene que correr. Yo en cámara lenta me imagino a alguien corriendo así con paciencia, fíjese. Porque mire, hermanos, estamos en una carrera que no es de rapidez. Eso nos está diciendo ahí la palabra. Sí, amén. No es que usted llegue primero, como los niños, ¿verdad? Los niños lo que quieren, hermanos, es llegar primero. Y ahí no importa qué es lo que pase, pues esta carrera que ustedes y yo estamos corriendo no es de rapidez, ¿verdad? Sí es una carrera de relevo, fíjese. Puede ser, ¿verdad? Porque dice que estamos corriendo, yo me imagino, Hebreos 12, me imagino como un estadio. Y me imagino que en la gradería están los héroes de la fe. Porque mire, dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiere que leamos quiénes son los testigos? Yo le voy a leer la Biblia, porque usted decía el pastor Joaquín, por si usted no la ha leído toda la semana, hoy es domingo, y la vamos a leer. Y pues ya lo de esta semana que viene es por su cuenta. Hebreos 11, mire, dice... Este capítulo de Hebreos, ministreselo, hermano, yo me lo ministro también porque es precioso, vea. Se llama por la fe. Y dice, mire, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve todavía, hermano. ¿Tiene fe que el Señor lo puede sanar a usted? El Señor lo puede libertar. El Señor lo puede, hermanos, qué sé yo, abrir puertas de bendición, un montón de cosas.
que tal vez no se están dando todavía, pero por la fe usted las puede ver y puede tener la certeza que Dios lo va a hacer. Dice, mire, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Empiezan ahí los héroes, mire. Por la fe Abel ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín, lo que decía el hermano Quique, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Lo buscaron entonces, ¿verdad? Dice, lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, dice el 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras versiones dice, el que se acerca a Dios crea que Él existe. Usted no se puede acercar a alguien que no existe, hermano. Sino que si nos vamos a acercar, vamos a creer que Él existe y nos oye y atiende nuestras súplicas. Gloria a Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. Luego empieza por la fe Noé. Mire, fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Y con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Mire qué interesante, porque nunca la preparó para todos. Solo la preparó para su casa. Y dice que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sí que nos dan escuela, ¿verdad, hermano? Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, herederos de la promesa de la misma, ¿verdad? Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios tiene una faceta de arquitecto, quiero decirle. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ese era Abraham, ¿verdad? Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, lo que le decía, sino mirándolo de lejos. Lo creyeron, hermanos. Mire, todos estos que le estoy mencionando sabían de Cristo. Según lo que yo entiendo ahí, sabían de Cristo, sabían que era la promesa y no lo recibieron. Y la versión del 60 dice que lo saludaron la promesa que usted sí puede recibir, hermano. Mire, dice saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No se enamoraron, fíjense que estos no se enamoraron de la tierra, sino que se enamoraron de Dios, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, por ejemplo Abraham, tuvieron tiempo de volver, pero no volvieron. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Gloria a Dios. Mire, hermano, cuando nosotros creemos en Dios, le creemos su palabra, creemos su promesa, Dios no se avergüenza de llamarnos Dios, de llamarse Dios de nosotros. Gloria a Dios. Porque les ha preparado una ciudad. Y luego dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vea, aquí están las respuestas, muchas que no se encuentran en el Antiguo Testamento. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
Eso es precioso, hermanos, pero no le voy a leer las bendiciones porque ellos los bendecían con cosas futuras, fíjese. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos y a uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Qué barbaridad, ¿verdad? Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Este versículo se lo traigo. Por la fe, voy a volvérselo a leer. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso. Le valió, ¿verdad, hermano? Que era bonito. Mire, lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes, mire hermano, ¿quién escoge ser maltratado? Antes de ser un príncipe, pero príncipe de Egipto al final de cuentas, ¿verdad? Entonces dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, ahí dice el vituperio, pero también en la versión del 60 dice riquezas el oprobio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Le sigo leyendo? ¿No se ha cansado? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Y mira el 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por montes, por cuevas, por cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Imagínense. Yo creo que ya solo con esto ya podemos ministrar la Santa Cena. ¿Verdad que sí? Y mire qué dice el versículo 40, hermanos. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire, hermano, todo lo que la Biblia declara que ellos hicieron, que ellos fueron, no se enamoraron de la tierra. Sin embargo, la promesa no fue para ellos, sino que la promesa, hermanos, era para usted y para mí, de poder participar nosotros de algo mejor y de un perfeccionamiento mejor, hermanos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendito Dios, hermano, por esa misericordia. Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor. Dios es bueno. Mire, Dios ha sido bueno con nosotros, quiero decirle. Nosotros hay veces, hermanos, no somos tan buenos, ¿verdad? Bueno, no hay veces, la mayoría de veces. No merecemos
Nos enamoramos del mundo, de las cosas que están en el mundo. Muchas veces, hermanos, no lo damos todo como lo deberíamos de dar, ¿verdad? Como lo dieron estos. Y fíjese, y ellos, para mí, todo lo que le leí, que ya se me fue bastante tiempo en esto, pero mire, todo lo que le leí dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. No se aflige la clase de testigos que tenemos. Y no crea que están ahí para juzgarnos, hermanos. No están ahí para eso, sino que aprendíamos la vez pasada que aún muchas veces el Señor les permite a ellos quitarnos pesos para que podamos correr la carrera que le decía con paciencia. Y luego dice, mire, la carrera que tenemos por delante. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Estamos en una carrera, quiero decirle, y hay otros hermanos que ya corrieron adelante de nosotros y lo hicieron bien. Lo hicieron bien de tal manera que dice que Dios declara de ellos que este mundo no era digno de ellos. Tremendo, ¿verdad? No eran dignos, o sea, eran gente de otra estirpe, hermanos. De otra estirpe, y no el mundo, o sea, no eran simples mortales, eso entiendo yo, ¿verdad? Entonces ahora, con esa nube de testigos, dice la Biblia, despojémonos de todo peso y del pecado, que son dos cosas diferentes, que no es el tema ahora, pero tenemos que despojarnos y correr nuestra carrera poniendo la mirada, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, como un blanco perfecto, ¿verdad? Y deje de ver al hermano. Hermanos, no todos llevamos el mismo ritmo. Otros van adelante de nosotros, pero hay unos que van atrás. Otros se nos están quedando muchas veces por los lados. Y qué sé yo, hermanos, lo que podemos hacer es ir ayudándonos, por eso con paciencia. Ir ayudándonos, ir levantándonos, irle dando la mano a otro que se está quedando, pero sigamos corriendo, no paremos. No paremos, no paremos. ¿Por qué? Porque, hermanos, un día la vamos a terminar, la carrera. Y tenemos que decirle al Señor, he peleado mi batalla, he guardado la fe, he corrido esta carrera y por lo demás solo me espera una corona. Para mí y para todos los que creen, ¿verdad? El versículo 2 que ya lo leímos, que dice, mire, puesto los ojos en Jesús. No lo hemos leído, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dice, mire. Mire, hermanos, si nosotros nos ponemos a leer de lo que el Señor Jesucristo sufrió, quiero decirle que fueron días bien, no solo el momentito de la cruz, ¿verdad? En donde, hermanos, sufrió un oprobio terrible el Señor Jesucristo, porque nunca el pueblo de Israel, bendito Dios, ¿verdad? Que no lo reconocieron, hermano, como el Hijo de Dios, porque eso nos dio la oportunidad a nosotros de poder usted y yo sí recibirle como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, y poder, eso, hermano, nos dio entrada a nosotros. Dice, un pueblo que no era pueblo, ahora ya es pueblo. Entonces necesitamos nosotros entender que al Señor no le importó. Mire, le iban haciendo oprobios, hermano, lo escupían, le pusieron una corona de espinas que yo creo que mencionarlo no da el cómo fue las cosas, ¿verdad? Aquella película que salió hace un montón de años, La Pasión de Cristo, trataron de hacerla bastante cruel, ¿verdad? Y yo creo que eso nos enseñó un poquito, porque, hermanos, si solo muchas veces nosotros no le atinamos, fíjese, a la cantidad de oprobio que sufrió el Señor Jesucristo. Y pensamos que fue algo sencillo, algo fácil. Y no, fíjese, no fue nada de sencillo ni fue nada fácil, sino que fue, hermanos, un tiempo difícil. Si cuando él llegó al Getsemaní a hablar con el Padre,
creo yo que ya él empezaba a sufrir, ¿verdad? Todo lo que iba a pasar, y no solo eso, sino que también que iba a hablarle al padre, y el padre, hermanos, no le iba a oír. Porque él siempre tenía como parte de su vida, ¿verdad? Alejarse, hablar con el Padre y amarlo, hermanos. Siempre el Señor Jesucristo le dio la gloria a su Padre. Mire, cuando la multiplicación, ¿verdad? De los panes, dice que él alzó su vista y dio gracias, y ahí se empezó a dar la multiplicación, porque él siempre le dio gloria al Padre. Y siempre lo pasó mencionando y siempre decía esto de su Padre, ¿verdad? Y él sabía que en el momento de la cruz él iba a clamar al Padre y el Padre no iba a estar. Él sabía, hermanos. Él sabía lo que había venido a la tierra, quiero decirle. Él no andaba perdido de que voy a hacer no, él sabía lo que había venido a la tierra. Y él clamó desde la cruz y dijo, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y antes de eso, allá en el Getsemaní, él dijo, dice la Biblia, que bueno, oró, ¿verdad? Pero que ahí sudó, hermanos, y su sudor era como gruesas gotas de sangre. De imaginarse quizás en ese momento, ¿verdad? Todo lo que... Acuérdese también que ya el cordero había sido inmolado. Bueno, ya esos tiempos, ¿verdad? Me cuestan a mí. Pero dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del cosmos, y luego lo vino a hacer aquí, hermanos, a la tierra, solamente por amor. Solo por amor. Menospreció el oprobio. Mire qué tremendo lo que dice. Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo, hermanos? Si usted revisa la escritura, dígame cuál gozo. ¿El gozo era la cruz? ¿O la cruz era gozo? No, ¿verdad? Yo creo que el gozo que él sentía, dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. O sea, aunque fue cruel, hermanos, aunque fue terrible, lo que él está diciendo ahí, que no había comparación. No había comparación en ese oprobio que estaba sufriendo a lo que el rescate que él iba a hacer, lo que iba a producir. Dice que la semilla, dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la semilla tiene que caer a la tierra y tiene que morir para que produzca fruto. Yo creo que ese es el gozo que él veía adelante, que cuando él muriera iba a rescatar a muchos. Entonces le importó más el rescate, le importó más lo que eso traía que el oprobio que estaba sufriendo en ese momento. Y entonces él dice, menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de él. Tremendo, ¿verdad? Era cruel, hermano, era lo más cruel. Y no solo eso, porque usted sabe que también está el holocausto de Cristo, no solo la muerte de cruz, sino que la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Que le tocó bajar y que su cuerpo fuera destruido, que se le preparara otro cuerpo y él resucitar, hermanos. Y dice que él no le quitaron su vida, sino que tenía mandamiento del Padre de dar su vida y de volverla a tomar, hermanos. Él fue voluntariamente, fue a la cruz. Voluntariamente se ofreció, hermanos, y lo que él vio más adelante fue a usted y fue a mí, participando hoy y conmemorando su muerte con su sangre y con su cuerpo. Bendito Dios, ¿verdad, hermano? Y cuando nos ponemos a pensar en eso, verdaderamente, hermanos, no merecemos, le diré. ¿Por qué nos amó el Señor? A saber, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, fíjese, y digo, ¿y por qué nos habrá amado tanto el Señor? Pero mejor ni pienso. Porque digo, si hacemos esto, hacemos lo otro, no le amamos como lo deberíamos de amar, no le servimos como le deberíamos de servir, no, muchas veces hasta rogados nos hacemos.
Y entonces digo yo, ¿por qué el Señor nos amará? Por eso le decía la vez pasada, si yo hubiera sido Dios, de un solo una aniquilación. Y yo también en cuenta. Porque hermanos, mire, si nos ponemos a pensar nosotros mismos, si usted se pone a pensar en su naturaleza, damos vergüenza. Si usted se pone a pensar en su genética, en sus ancestros, damos vergüenza. Aquí porque estamos bien trajeaditos. Y como decía la pastora Ninoska, ¿verdad? Bañaditos, desparasitados, espero, ¿verdad? Estamos así, nos ponemos la ropa bonita y nos miramos bien santos, preciosos. Mira el que tiene ahí a la par suya, pues. Qué santo, qué santa. Hasta la aureola se le mira, ¿verdad? Y todo. Pero hermano, un poquito que vayamos atrás. Un poquito que nos veamos nuestra alma. Un poquito que nos veamos nuestro corazón. Un poquito que nos veamos nuestra genética. Ay, digo yo, qué barbaridad. Lo que hay en mi genética, digo yo. Y entonces, hermanos, me doy cuenta que necesito otra genética dentro de mí, que es la de Cristo. Pero qué bendición y qué hermanos, qué agradecidos deberíamos de estar por la mesa que Él adereza frente a nuestros enemigos. Porque mire, muchas veces nuestros enemigos, hermanos, no es su vecino. No se ponga a pensar cuando cantamos ese canto, ay, ese vecino, el Señor va a tratar con él. No, hermano. Sí, hay veces su propio enemigo es usted mismo. Hay veces nuestra naturaleza, nuestra genética es nuestra enemiga. Nuestros deseos, hermanos, y que no podemos dejar algunas cosas y que luchamos muchas veces por dejar cosas, pero dice el Salmo 23 que Él adereza mesa frente a nuestros enemigos. Esta es una batalla. Esta mesa, hermanos, para nosotros es el ganar una batalla, es participar de otra genética. Mire, dice acá, espéreme que me pasé, ¿verdad? No le tuvo miedo a la humillación, dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mire, esa palabra vituperio también está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en el griego significa vergüenza, desgracia. No le tuvo miedo a la desgracia, hermano, no le tuvo miedo a la vergüenza, a lo oprobio, ¿verdad? Participó y dejó, hermanos, que le hicieran todo lo que querían. El diccionario TUI dice vergüenza, deshonor, injuria, oprobio, violación, dice también aquí, mire el diccionario TUI, deshonra. No le tuvo miedo a todo eso el Señor Jesús, hermanos. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. No le tengamos miedo al sufrimiento. Amén. Hay un gozo puesto delante de usted, hermano, que no tiene nada que ver con el gozo de este mundo. Amén. No le tenga miedo a las malas caras. No le tenga miedo, ay, que me van a hacer tal cosa, ay, pobrecito de mí. No se conmisere. Levántese. Levántese en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, levántese. Y hermanos, tiene un gozo puesto delante de usted que se llama Dios, que se llama Padre, que se llama vida eterna. Y eso nos debería nosotros menospreciar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo demás, menospreciar el mundo, menospreciar las cosas del mundo, menospreciar la vida terrestre y no enamorarnos de todo eso. Amén. Quiero hacer un paréntesis, no dimos la bienvenida, ¿verdad? Yo no sé si la familia Patti viene todos los domingos. ¿Sí vienen? Pues yo soy la que no vengo, ¿verdad? Dios les bendiga, ¿verdad? Porque no los habíamos saludado. Y si hay alguien, no sé si hay algún invitado o invitada, no dimos la bienvenida, pero sea bienvenido y bienvenida. Amén. Mire, este caso me gustó mucho también, hermanos. Dice Josué 5,
Los hijos de Israel, quiero decirle que aquí es el capítulo donde ya ellos finalizan los 40 años de rodar en el desierto, de dar vueltas. Y mire qué interesante. Yo le voy a seguir leyendo la Biblia, hermano. Usted no se enoja, ¿verdad? Lo de la semana que viene ahorita, porque ya le leí la de la semana pasada. Mire, dice, la nueva generación se circuncida. Y aquí dice, es que esto es precioso, hermano, y todo esto es enseñanza para nosotros, fíjese. Mire qué le dijo Jehová en el versículo 2 a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados. Qué aflicción de ver cuchillos afilados, ¿verdad, hermano? Quiero decirle que a veces la palabra viene a manera de un cuchillo afilado. Déjese circuncidar. Amén. Déjese circuncidar. Si no se deja circuncidar, no le es quitado el oprobio. Y dice, mire, esta es la causa por la cual Josué circuncidó. Mire cuál es la causa. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto. Todos esos hombres que se la llevaban de hombrotes de guerra, se murieron por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Todos esos hombres de guerra estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. O sea que estos que iban a circuncidar ahorita Josué estaban de 40 para abajo, ¿verdad? Según lo que entendemos ahí. Y dice, mire, anduvieron en el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra, ya le leí eso, ¿verdad? Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. ¿Usted se acuerda por qué el Señor no los dejó entrar? Acuérdeme, ayúdeme. Pero específicamente, fíjese, el Señor les cambió un día, se los pasó a un año. Es que si usted se acuerda de que Moisés mandó a revisión la tierra y dentro, ¿verdad? A 12 espías, ahí están los nombres de los 12 espías, pero usted solo se acuerda de 2. De Josué y de Caleb, porque en ellos había otro espíritu, dice la Biblia, y ellos sí trajeron un buen informe al pueblo de Israel, pero los otros 10, mire, los otros 10 hermanos, qué tremendo eso, a mí me pone a pensar esos números, fíjese, porque de 12, solo 2 hermanos. Solo 2 tienen un espíritu diferente, digo yo, pues tomando de referencia a eso, pero puede ser que no. Pero 10 ni se fijaron en la tierra. Malos para trabajar, hermano. Porque Josué y Caleb, ellos, yo digo que llevaban su cuaderno, no sé de qué ver, pero llevaban su cuaderno y su lápiz. Y hermanos, ellos empezaron a tomar notas. En la ribera de acá viven los heteos, aquí hay gigantes, esto aquí. Empezaron a llevar un informe calidad. Llevaron también un racimo de uvas que lo tuvieron que llevar entre 2 del valle de Escol, ¿verdad? Llevaron higos y granadas, me parece, y eran grande el fruto, hermanos, para animar. Ellos, Josué y Caleb, pensaban que al llegar toda la gente iba a estar, vamos a conquistar. ¿Y qué si los querían apedrear? En vez de estar contentos, hermanos, si la gente toda la noche, dice, habló de apedrearlos, y eso enojó al Señor. Porque mire, hermanos, cuando el Señor nos dice que vayamos a hacer algo y nosotros nos ponemos, ay, pero es que ni tengo el recurso para hacerlo.
es que cómo, Señor, si esa ciudad es bien dura. Ya he oído decir eso, pero le estoy diciendo. Quizás yo lo he dicho también. Es que ahí la gente es católica, decimos. Es que ahí nadie se convierte. Y entonces eso enoja al Señor, fíjese. Cuando Él nos ha mandado y nosotros empezamos a poner peros, eso enoja al Señor. Y como, sí, así como Jonás, y como la ida a revisar, o sea, los espías les habían dado 40 días para que ellos fueran a tomar informe. Y como se tardaron los 40 días, pues, y regresaron, el Señor les convirtió cada día en un año. A causa de que no le creyeron. Porque les había dicho, vayan que yo les voy a decir cómo. Ellos lo que llegaron diciendo, allí están los hijos de Anac, ahí hay gigantes y nosotros les parecíamos a ellos langostas. Yo digo que quizás fueron a platicar con ellos, ¿verdad? Miren, ¿cómo nos miran ustedes? Y los gigantes les dijeron como langostas. Y dice, y así nos veíamos nosotros. Mire estos hermanos, estos no les había salido Egipto, nada de ellos. Y entonces el Señor se enojó y les dijo, por cada día que fueron los 12, por cada día se les va a hacer un año dando vueltas en el desierto. Entonces por eso, hermanos, específicamente por eso, yo sé que ellos se quejaban, ellos, hermanos, eran rebeldes, ellos hacían un montón de cosas, pero específicamente fue por eso que el Señor los dejó vagando 40 años en el desierto. Y dice que toda la generación que vino de Egipto se murió. Y entonces dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Usted acuérdese que en el camino no circuncidaron a nadie. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar hasta que sanaron. Y dijo Jehová a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Muchos dicen que Gilgal significa humillación, pero en realidad el significado significa rueda. Era un lugar bajo, ¿verdad? También. Pero Gilgal dice, fíjese que una versión bien interesante como dice, hoy dice, he hecho rodar el oprobio de ustedes. Así como ellos dieron vueltas en el desierto, el Señor ese día, hermanos, cuando los circuncidó, también dice que les quitó el oprobio de Egipto, el oprobio de haber sido esclavos, la culpa, la vergüenza, todo lo que ellos traían, todo lo, hermanos, lo que se les había ministrado, aquella presión que ejercían sobre ellos los capataces, aquel maltrato, aquella dureza que dice que subió hasta el Señor. Ese día se les quitó. Porque, hermanos, mire, aunque ellos no habían vivido en Egipto, tremendo lo que enseña esto, fíjese, hermanos. Sus padres sí, mamá Conchi. Y fíjese que ahora está comprobado por la ciencia que se heredan hasta los traumas. Yo le estaba, bueno, mi esposo ya empezó a estudiar el tema, yo le estaba contando que, mire, dice que hicieron un estudio en varios países con ratones y entonces les pusieron a oler una flor de cerezo y luego les ponían electricidad, los electrocutaban a los pobres ratoncitos y entonces los traumaron, bien traumados, los dejaron así que después solo les ponían a oler la flor y ellos se empezaban a llenar de estrés. Ya no los electrocutaban, pero ellos ya estaban traumados. Y entonces esos ratoncitos los pusieron a tener más ratoncitos con una parejita que no estuviera traumatizada. Y entonces era un traumado con una no traumada. Estoy hablando de ratoncitos. Estoy hablando de ratoncitos, hermanos, pero mire, los ratones dicen que en la naturaleza se parecen a nosotros. Yo no le estoy diciendo eso, dicen, ¿verdad? No le estoy diciendo, ver la ciencia dice
Y entonces pusieron un traumadito, un ratón traumadito con una no traumada. Una digo yo, pero no sé, ¿verdad? Y entonces resultó que el hijo le bajó el trauma. Dicen que al mismo tiempo ese estudio lo estuvieron haciendo en varios países. Luego, la tercera generación eran 2 no traumados. Y les bajó el nivel de estrés. Bueno, pero a la segunda generación lo ponían a oler la hojita y su cuerpo tenía un 25% de estrés. O sea, casi nada. La tercera generación ya no eran traumados, ninguno de los 2. Y les ponían a oler la flor y tenían como un 15% de estrés del trauma de sus antepasados. Pero luego llegaron a la cuarta generación. Mire qué tremendo, hermano. Sí que la Biblia tiene todo lo que nosotros queremos aprender, hermano. ¿Para qué se pone a oír otras cosas? Vamos a la Biblia, si ahí está todo. Y entonces la cuarta generación ya no eran traumados, fíjese. Los ratoncitos, pues. Y entonces les ponían a oler el cerezo y subía su cuerpo al 100% de estrés. O sea, las cosas se sanan o se potencializan en la cuarta generación. Mire qué tremendo. Entonces me puse a estudiar un tema, yo también, mi esposo también. Claro, nosotros ve que tenemos puntos de vista muy diferentes en la Biblia, aunque todo nos guía el Espíritu Santo, pues, pero la enseñanza, y entonces me puse a estudiar ahí, sanando la cuarta generación, que un día lo vamos a platicar. Y empecé a ver las cuartas generaciones, por ejemplo, Leví, Judá eran cuarta generación. Entonces, hermanos, mire, usted es la cuarta generación y usted es el número 15 también, ¿verdad? Ya hemos visto eso. Usted puede sanar o puede hacer más grande el trauma, hermano. Tremendo, ¿verdad? Entonces, fíjese que de ellos, por eso le digo que la Biblia es tan preciosa. Mire, me quedan 2 minutitos. Dice, estos hermanos, ninguno de estos que estaban circuncidando vivió en Egipto. A eso iba. Porque ellos nacieron en el desierto. Pero dice que ese día el Señor les estaba quitando el oprobio de Egipto. O sea, ¿qué le estaba quitando? Le estaba quitando el trauma, pues. Le estaba quitando la vergüenza. Ellos no lo habían vivido. Ese maltrato, esa dureza, ellos no lo vivieron, pero lo tenían en su espíritu. Porque si no lo tenían, ¿cómo se lo iba a quitar el Señor? Dígame usted. Entonces, el Señor ese día con la circuncisión les quitó el oprobio, les quitó la vergüenza, les quitó las secuelas de haber tenido padres esclavos. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace el Señor, hermanos, por nosotros. Gloria a Dios. Fíjese que aquella generación que era, como usted dijo, ¿verdad? Que renegaba por todo, hermano. Cualquier parecido, que el Señor lo reprenda. ¿Verdad? Porque, hermanos, hay gente que todavía es así. Ay, qué calor. Ay, no, es que no puedo salir ahora porque el sol está bien fuerte. Ay, que mucha lluvia. Ay, que el sol. Yo digo, hay veces, ay no, si no deberíamos de andar rogando a nadie, porque hermanos, todos deberíamos de reconocer nuestra necesidad de Cristo. Pero hay veces toca, ¿verdad? Hay veces nos toca llevar al débil, hermano, que es bíblico, ¿verdad? Ir llevando al débil es bíblico. Pero hermanos, también debemos de crecer. Y fíjese que esa generación quejumbrosa, rebelde, hermanos, que hay veces así somos también nosotros. Esa generación deseaba las cosas de Egipto. Ya eran circuncidados, pero ellos vivían deseando lo que habían dejado. Ay, que los melones, que los puerros, que los ajos, que las cebollas, los pepinos. ¿Qué más deseaban? Las ollas de carne, decían, hermano. ¿Qué ollas de carne? Yo creo que alucinaban eso, fíjese. Yo digo que alucinaban. Y eso, hermanos, el deseo de estar de las cosas de Egipto,
les hizo menospreciar el maná. Entonces, fíjese, esta nueva generación que nació en el desierto para poder conquistar, el Señor hizo que los circuncidaran, que les quitaran la carne. Usted sabe que la vez pasada le decía, ¿verdad?, que hablaba también de la circuncisión. ¿Usted sí sabe qué es circuncisión, hermano? ¿Alguien no sabe? Pues la circuncisión es como un rito que practican los hebreos, ¿verdad? Y ahí se quitan la carne de su prepucio. ¿Sabe qué es prepucio? No le voy a explicar todo, hermano. ¿Verdad? Entonces quitan la carne del prepucio. Los judíos todavía lo hacen al 8º día de nacidos. Esa es una señal, es un pacto para los judíos. Para ellos es algo bien importante. Pero a nosotros dice que ya no nosotros, ¿verdad? Porque las mujeres no. Ya los hermanos no se tienen que circuncidar, a menos que sea por una recomendación médica, ¿verdad? Pero para nosotros, hermanos, digamos que, por decirlo de alguna manera, que somos de la gentilidad. Porque, hermanos, de repente vienen judaizantes que quieren hacer a la gentilidad judaizar. Locos, pues. Y entonces dice la Biblia que nosotros ya no es la circuncisión de la carne del prepucio, ¿verdad? Bueno, de los hombres, pues, sino que es la circuncisión del corazón. Entonces en el corazón, nosotros, en el alma, pues, ¿verdad? No en el corazón literal, tenemos carne. Y muchas veces, hermanos, eso hace que andemos anhelando lo pasado. Y si usted anhela lo pasado, va a menospreciar lo que ahora tiene. Va a menospreciar la palabra, va a menospreciar el maná. Por eso hay gente, hermanos, que no se afirma. Se parece mucho al pueblo de Israel, nos parecemos de repente al pueblo de Israel, ¿verdad? Y hay mucha gente que no se afirma, que es temporal. Su temporadita en la iglesia, su temporadita en el mundo. No estoy, por alguien específico, no que por todos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué no se afirman? Porque no permiten el cuchillo afilado. Porque ahí, hermanos, lo circuncidó Josué y luego lo dejó sanar. Sí leyó, ¿verdad? Espérame. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros. Mire, allí se quitó el trauma, se quitó la vergüenza. Cuando nosotros permitimos que la palabra venga como martillo, hermanos, a desmenuzar cosas humanas en nosotros, que venga como un cuchillo a quitarnos la carne de nuestra vida, de nuestro corazón, cuando dejamos que venga como aguacero y que nos lave todo lo sucio que podemos tener, entonces dejamos de anhelar cosas. Dejamos de anhelar, hermanos, el mundo, dejamos de anhelar la esclavitud, dejamos de anhelar a Egipto. Si usted, hermano, y yo deberíamos de examinarnos, como dice Lamentaciones, ¿verdad? Como escribió Jeremías, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Mire que después de esa circuncisión que ellos permitieron, ellos tuvieron la primer Pascua en Canaán ya. Y los hijos de Israel, dice Jueces 5:10, acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Qué sabroso debieron haber sentido eso, ¿verdad? Después de comer tantos años maná, ese día, después de que ya habían sanado su circuncisión, empezaron a comer espigas tostaditas, el fruto de la tierra, pan sin levadura. El Señor, hermanos, es bueno. Tenemos un Dios bueno, quiero decirle. Tenemos un Dios, hermanos, que siempre está procurando el bien y no el mal para nosotros.
Y el maná cesó. ¿Por qué cesó el maná? Porque ya estaban en Canaán. Ya podían comer panito, ya podían comer espiga tostadita. Y el maná cesó el día siguiente y desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra y de Canaán aquel año. Y ahí empieza la conquista, si usted quiere seguir leyendo, ¿verdad? Ahí empieza la conquista de Jericó, luego de Jai. Entonces, hermanos, déjese circuncidar. Mire, en esta versión que no le puse cuál era, ¿verdad? Dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Luego, hermanos, viene la mesa y el oprobio que le quitaron al nieto de Saúl, a Mefiboset. Ahí está, mire, segundo libro, solo se lo menciono, segundo libro de Samuel 4:4, ¿verdad? Ahí dice cómo se quedó lisiado Mefiboset. Esa palabra lisiado es mutilado, abatido, humilde, lisiado. Y luego, hermanos, el rey, ¿verdad? Que llegó, acuérdense que David se había hecho amigo de Jonatán, pero bien amigos. ¿Sí se acuerda la historia, hermano? Y entonces cuando él llegó al reinado, llegó a ver si podía rescatar a alguien de la familia de Saúl, su enemigo. Bueno, Saúl era enemigo de David, David creo que no, ¿verdad? Nunca fue enemigo de Saúl, nunca le quiso hacer nada. Y entonces dice, mire, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar bondad? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies, hermano. Tremendo, ¿verdad? Porque no podía caminar nada, ni con muletas quizás, no sé, pero qué terrible es estar lisiado de los dos pies. Y dice el rey, ¿dónde está? Y Siba le dijo, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Se acuerda qué significa Lodebar, verdad? Significa sin pasto. O sea, él estaba, hermanos, como era el nieto del rey Saúl, pero estaba como abandonado, tirado allá, lisiado de sus pies. Y entonces dice que cuando David lo mandó a llamar, él le dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Porque para mí, hermanos, un perro no es ofensa. Que alguien diga un perro, porque para mí los perritos son bien especiales. Y tienen unas cualidades bien bonitas los perritos. Por ejemplo, son bien fieles. Bueno, Olan no tanto, pero hay ahí sus excepciones, ¿verdad? Pero hermanos, él no se dijo un perro, fíjese, porque de hecho Caleb significa perro, porque Caleb era fiel. Pero él dice un perro muerto y sí, ¿verdad? Porque hermanos, los perros muertos sí que son feitos. Así como son basura, pues son nada. Y así se sentía él. Mefiboset, lisiado de los pies, abandonado de la familia real. Mire qué oprobio había caído a causa de sus ancestros, a causa de Saúl, que nunca hizo bien su papel, ¿verdad? Y entonces, hermanos, mire el rey. Aquí David representa a nuestro rey, quiero decirle. David representa, hermano, nuestro rescatador. Dice, segundo libro de Samuel 9:7, David dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre, Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahí le quitaron el oprobio a Mefiboset. Ya no era uno más de Lodebar, ¿verdad? Sino que ahora iba a estar sentado a la mesa del rey. ¿Y qué me dice usted, hermano, de que le quitaron el oprobio a Ana? ¿Se acuerda de Ana, verdad?
Le quitaron el oprobio a Ana. A David mismo, hermano, se le fue quitado el oprobio. ¿Se imagina? El rey cayó en adulterio con la mujer de Urías, que todavía en el Nuevo Testamento se le sigue diciendo Betsabé, mujer de Urías. Nunca se dice mujer de David, sino que de Urías. Un hombre fiel, Urías, hermano, en el que David no solamente se metió con la mujer de Urías, ¿verdad?, sino que iban a tener un hijo y quiso hacerlo pasar por hijo de Urías. Y luego cuando Urías se mantuvo fiel, hizo una carta a David diciendo, pónganme al frente de la guerra. En el frente de la guerra, ¿verdad? Y él mismo le dio su cartita a Urías. Y Urías llevó su cartita, que no sabía que era el rey el que se la había dado. Y él llevó, ¿verdad?, al capitán del ejército, y ahí leyó, pónganme al frente de la guerra. Aquel entendió que era lo que David quería. Y hermanos, un día David lo fueron a confrontar, ¿verdad?, Natán, y lo confrontó bien bonito. Bien bonito lo confrontó con una historia. Y cuando el rey escuchó la historia, dijo, no hombre, ese que se muera ya. Así somos. Se nos olvida que es de nosotros que están hablando, ¿verdad? Y entonces dijo, que ese se muera. Y entonces Natán le dijo, oh rey, ese hombre eres tú. Ahí quizás dijo, no, que ya no se muera. Y entonces, hermano, fue confrontado terriblemente. Natán le dijo, dice el Señor, que te ha hecho ganar muchas batallas. Y que si le hubieras pedido más, te hubiera hecho ganar más. Que si le hubieras pedido esto, te lo hubiera dado más. Que si le hubieras pedido esto, todo te lo hubiera dado más. Pero nunca, miren, nunca había reconocido, ya su hijo ya estaba grandecito, hermano. Y entonces permitió que el Señor quitara el oprobio también de su vida. Y cuando él murió, ya no le dijeron el adúltero David, fíjese, sino que dijeron el dulce cantor de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios. Le quitaron el oprobio. A Betsabé, por lo consiguiente, hermanos, le quitaron el oprobio también. Un día se puso a aconsejar a su hijo, que ya era rey, y escribió Proverbios 31. Y empezó diciéndole, oh Lemuel, ¿verdad?, hijo de mis votos. Ella preparó a un rey. Ella crió a un rey. Y empezó a decirle, no des tus fuerzas a las mujeres. El vino es para los amargados. Le empezó a decir consejos que se le dan a los reyes. Y empezó a decirle, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y empieza a hablar, hermanos, de la mujer virtuosa, que es la que se va a casar con el Señor Jesucristo. Le fue quitado el oprobio. Y así podemos nosotros seguir mencionando a muchos hermanos que fueron grandes, fueron héroes, fueron, bueno, lo que leíamos en Hebreos 11, pero que muchos de ellos, hermanos, ¿qué me dice usted de Sansón? Que están mencionados ahí en los héroes de la fe, ¿verdad? Sansón, hermanos, que se le habían dado decretos de cómo él iba a hacer su formación, hermanos, de lo que se tenía que cuidar, y él no hizo caso. Tenía un problema con los ojos, era bien enamorado. Señor les ayude, hermanos. Y a nosotros también, ¿verdad? Y hermanos, un día le sacaron sus ojos. Hicieron escarnio de él. Dice que lo mandaban a traer, hermanos, para que los hiciera reír. Después de ser el hombre más fuerte, aquel, hermanos, que hizo averías con su fuerza, mire, un día se puso a amarrarles fuego a las antorchas, ¿verdad? Les puso a las zorras, y fue a darle fuego a todos los cultivos. Era tremendo Sansón.
Y él, hermanos, iba pues sin temor porque era fuerte. Pero un día contrataron a una cazadora. Hay cazadoras. Un día la contrataron y le dijeron, tienes que descubrir a dónde radica la fuerza de Sansón. Y dice que lo llevó a tal punto, lo presionó, que dice que él, su angustia fue de muerte. No le quedó de otra que decirle dónde estaba su fuerza. Y hermanos, le sacaron los ojos, lo ataron a un molino y todos se burlaban de él. Qué malo, ¿verdad? Así es el ser humano, hermano. Así es el ser humano. Y entonces un día estaban reunidos todos en el templo y se acordaron y dijeron, vayan a traer al payaso Sansón. Ahora ya no era el fuerte, el fortachón, sino que ahora era el payaso. Y lo llevaron, un niño lo llevó y él oró. El pelo ya le había crecido, hermano. Ahí hay misterios, ¿verdad? Ahí hay cosas interesantes, hermano. Y entonces, porque quizás lo dejaron rapado y no se dieron cuenta que el pelo le había crecido. Quizás ni él se había dado cuenta que era fuerte. Quizás ya ni debería de haber estado amarrado al molino, hermanos. Él ya tenía fuerza otra vez. Se le había olvidado. ¿Por qué? Porque el oprobio es terrible, quiero decirle. El oprobio, hermanos, es algo, la vergüenza es algo terrible. Esclaviza y inhabilita. Sí, amén, derrota. Cuando alguien se siente lleno de vergüenza, lleno de culpa, miren, no puede levantar la vista al cielo. No puede recibir las cosas del Señor, no puede recibir lo nuevo del Señor. Y entonces él oró y le dijo, Señor, quítame el oprobio hoy. Quita el oprobio de mí. Dice que fue y le dijo al niño que le pusiera sus manos sobre las columnas. Y empezó a orar, hermanos, y aquel templo se derribó. Y él dijo, que me muera yo, pero junto con estos filisteos. Y ese día mató más filisteos que los que habían matado en toda su vida. Ahí el Señor restauró su nombre. Y él se encuentra en los héroes de la fe, hermano. ¿Verdad? Esos son los testigos que nosotros tenemos. Con sus fallas también. Con sus tiempos de oprobio. Pero hermanos, el Señor menospreció el oprobio para que nosotros fuéramos restaurados. Póngase de pie. Denle su ofrenda de palmas al Señor. ¿Me ayudan los de la alabanza? Ahí podemos seguir hablando de Moisés. Mire qué decía David, por eso le decía, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Mire, hermano, David, no crea usted que le vino la restauración de un día para otro. David dice que se levantaba y adoraba en las mañanas, adoraba en la tarde, levantaba sus manos y él siempre le venía diciendo al Señor, siempre está mi pecado delante de ti. Nunca le dijo al Señor, nunca se justificó. Y de hecho, un día le dijo al Señor, solo mírame a mí como pecador. Nunca le echó la culpa a Betsabé. Nunca. Posiblemente también la tuvo Betsabé, ¿verdad? Pero él no se la echó, sino que él siempre se declaró culpable delante del Señor y el Señor lo restauró. Mire, hermanos, nosotros estamos participando de algo mejor de lo que participaron ellos. Porque pues ellos tenían su fe bien cimentada, ¿verdad? Eso sí le digo al Señor, yo Señor ayúdame. Porque ellos sí, hermanos, ellos cuando el Señor les daba una palabra, la creían y la tomaban y hacían. Creían en lo que el Señor les decía, firmemente, hermanos, eran así como sin doblez. Esos héroes de la fe eran sin doblez. Lo que el Señor les decía lo tomaban. Pero dice la Biblia que para nosotros se preparó, se reservó algo mejor. Porque ellos, hermanos, nunca
participaron de la mesa del Señor. ¿Verdad? Aunque David decía, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, ¿verdad? Porque siempre a David, hermanos, lo menospreciaban, fíjese. Tenía él como un receptor de menosprecio. Pero él, hermanos, se restauraba en el Señor. Y muchos de estos entendieron cosas que hay veces nosotros no las entendemos, fíjese. Teniendo toda la palabra. Entonces, hermano, ahora vamos a participar de la mesa que quita el oprobio. Amén. Yo pienso que todos le fallamos al Señor. Todos los días quizás. ¿Verdad? Entonces hoy nos vamos a reconciliar. Porque, hermanos, si buscamos merecedores, no vamos a encontrar. Entonces, mejor declarémonos culpables. Amén. Declarémonos culpables, qué sé yo, hermanos, de tantas cosas. Pero que hoy se nos es quitado el oprobio. Quizá si usted se pone a examinar su genética le va a dar vergüenza. Pero qué bueno que el Señor puso algo mejor. Que el Señor reservó algo mejor para nosotros, hermanos. El poder participar de su cuerpo y de su sangre y el poder traer una administración a nuestra alma y a nuestro espíritu de tal manera, hermanos, que podamos vencer. Que podamos ser vencedores por medio de esta mesa que Él adereza. Así es que yo no sé su situación, lo único que sé es que Dios nos va a quitar el oprobio. Y que le podemos agradecer únicamente, hermanos, por todo lo que Él hace por nosotros. Yo no sé su situación, cada uno la sabe, pero sí le voy a pedir que se comunique con el Señor. Quizás usted se siente malo, qué bueno. Quizás se siente indigno, qué bueno. Preséntese delante del Señor, porque esa es la manera como nos tenemos que presentar, declarándonos culpables, hermano. Diciéndole al Señor, no somos dignos, Señor, de que adereces una mesa. Que así como Mefiboset, Señor, quizás venimos lisiados de ambos pies. Quizás venimos lisiados en nuestro corazón, Señor. Quizás tenemos herencia, Padre eterno, de maldad, Señor, de traumas, así como aquel pueblo que se tenía que circuncidar. Quizá por eso, Señor, no hemos logrado conquistar, Señor, no hemos logrado avanzar. Pero hoy venimos, Señor, delante de ti, Padre, primeramente a suplicarte que nos perdones. Cuando nos vemos a nosotros mismos, Señor, lo único que vemos es fallas. Lo único que vemos, Señor, es pecado. Lo único que vemos en nuestra genética, Señor, es pecado ancestral. Es falta, Señor, que dan vergüenza, Padre, que aún, Señor, da vergüenza mencionar, Señor. Tenemos una genética, Señor, llena de oprobio, Padre. Tantas cosas, Señor, que hay dentro de nosotros, en nuestra sangre, Señor. Hay cosas, Padre, que ni siquiera sabemos por qué se activan, Señor, en nosotros, en nuestros hijos, Señor, que no las entendemos, que no podemos llegar hasta ahí, Señor. Pero sí, Señor, entendemos que hay oprobio, Señor, en nuestra genética. Que hay vergüenza, Señor, que hay, Padre eterno, muchas veces hay culpa, Señor, en nuestro corazón. Y nos impide, Señor, avanzar. Nos impide, Señor, la conquista. Muchas veces, Señor, avanzamos y volvemos a retroceder. Pero ahora, Señor, Tú preparas mesa delante de nosotros.
Tú preparas mesas, Señor, delante de nosotros. Una mesa con la que podemos vencer, Señor, aún nuestra genética, Señor. Una mesa, Padre, que puede quitar el oprobio de nuestra vida, que puede quitar la culpa, que puede quitar la vergüenza, Señor, que hemos traído hasta este día. Padre, no tenemos a dónde ir. Mientras adoramos al Señor, los hermanos que van a repartir la mesa. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Dígaselo a Él. Muchas gracias, Jesús. Sucios pecados encima Él llevó, y en un momento importante y en un instante muy decisivo, y fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar, y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica, y sangre la sangre de Jesús. Dígale a Él, sangre que me da la paz, y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me sangre, la sangre de Jesús. Muchas gracias por tu sangre. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que sangre, sí, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu sangre, Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Sí, Señor. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. Gracias, Señor. Y de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Muchas gracias, Señor. Mi sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Todos tienen sus elementos, hermano. Vamos a consagrar los elementos. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por darnos tu cuerpo, por darnos tu sangre, Señor, para poder quitar de nosotros, Señor, todo pecado, Señor, todo oprobio, toda culpa, Señor. Es con tu sangre que nos da vida, Señor, que nos redime. Padre, hoy consagramos estos elementos, Señor. Los consagramos, Padre, y te agradecemos por dar tu vida por nosotros, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Puede levantar su pan y puede darle gracias al Señor por su cuerpo que por nosotros, dice la Biblia, fue partido. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por decirme aquí, por despojarte de tus glorias, Señor, por tomar forma de hombre y no solo de hombre, Señor, sino de siervo, y humillarte hasta la muerte y muerte de cruz, dice tu palabra. Y por no negarte, Señor, te fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y a ese nombre, dice tu palabra, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, dice, confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas gracias por participar de tu cuerpo. Participe del cuerpo de Cristo, hermano. Tome también su copa. Muchas gracias, Señor, por tu sangre, Señor, que fue derramada por nuestros pecados, Señor. Padre, hoy queremos recibir, Señor, los beneficios. Que haya sanidad, Señor, en los cuerpos esta mañana. Que haya sanidad en el alma, Señor. Que haya sanidad en el espíritu, Señor, porque tu sangre sí puede llegar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Hasta donde nosotros no conocemos, Señor, puede llegar. Señor, te suplico que ahora venga fuerza, Señor. Que muchos, Señor, se vayan restaurados esta mañana en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dele gracias, levante su copa y dígale gracias, Señor, por darme el privilegio de poder participar después de ser perdonado, Señor. Ahora muchas gracias porque nos das la bendición de participar. Participe de la copa, hermano. Que me da la dele gracias al Señor. Sí, Señor, muchas gracias. Y sangre que me purifica. Y sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dígale otra vez. Sangre que me da la paz. Váyase en paz ahora, hermano. Recibe esa paz del Señor. Sangre que me purifica. Recibe esa paz que solo viene del Señor, que solo Él puede dar. Sangre Que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz.
sangre de Jesús. Sí, Señor, muchas gracias. Puede levantar su mano y dígale: gracias, Señor. Gracias por quitar el oprobio, Señor, de nuestras vidas. Por quitar la culpa, Señor, por quitar el pecado, Padre. Por quitar todo peso, Señor, de nosotros. Muchas gracias. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Le da una ofrenda de palmas al Señor. Que el Señor lo bendiga, hermano. Si quiere.